Buenos días, es un honor y un placer para mí, en representación de la organización SURES, estar en este espacio, en una universidad que supone parte del proyecto de la revolución bolivariana y de una alternativa para la generación de conocimientos al margen de las tendencias hegemónicas. Lo mismo compartir panel con estas dos profesionales de tan alto perfil y presentar ante ustedes el conjunto de investigaciones, de reflexiones, de conclusiones que en SURES, que es una asociación civil, una organización de derechos humanos orientado a su estudio crítico, presentar los efectos, la arquitectura de lo que supone el bloqueo económico impuesto contra Venezuela y los impactos que ha tenido en una amplia gama de derechos humanos. SURES está compuesto por un equipo transdisciplinario. Por mi parte soy antropóloga, pero también hay sociólogos, abogados, profesionales del trabajo social, en el sentido como expusieron todas las autoridades que hablaron de la Universidad Bolivariana, que entendemos que la generación de conocimientos debe ser desde la transdisciplinariedad y desde los distintos ángulos que presentan todos los fenómenos sociales. Si no se hace de esa manera, las miras para poder aproximarnos a ese problema que se está identificando siempre va a ser limitado. Eso por un lado. Y por el otro lado, comentarles que desde SURES trabajamos el tema del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales, también en un contexto de bloqueo mediático que desde el inicio de esta política de agresión en forma de medidas coercitivas ha negado la presencia de esta política hacia el país, ha negado la implementación de las sanciones entre comillas y ha negado que tenga efectos humanitarios sobre la población venezolana. Nosotros una vez identificamos que se estaba dando de esta manera esta nueva forma de agresión hacia el país, decidimos iniciar el desarrollo de esta línea de investigación, como lo es el bloqueo, pero también de sus fenómenos conexos, como lo es el proceso de movilidad humana y de migración que se ha registrado desde el año 2015 como un punto de inicio. En ese sentido, quiero empezar diciendo que desde SURES, tras hacer una extensa revisión de bibliografía especializada y de las fuentes autorizadas de organismos internacionales, multilaterales, como la Organización de Derechos Humanos, como la ONU, como la OEA, entendemos por medida coercitiva unilateral toda medida comercial o económica que se toma por fuera del auspicio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es un elemento que está planteado en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 7, y en ese sentido nosotros podemos afirmar que las sanciones, entre comillas, que se aplican contra Venezuela son unilaterales, porque fueron adoptadas por un Estado o por un grupo de Estados, como es el caso de Venezuela, en contra de nuestro país. Como es el caso de Estados Unidos, que es el agresor que lidera la embestida en contra del país, pero también por parte de otros países imperialistas de Occidente, como son países de la Unión Europea, pero también por países que formaban parte del extinto Grupo de Lima. Ese grupo de países han implementado desde 2015 un conjunto de medidas que han afectado una gran gama de los derechos humanos de la población venezolana, pero también de diversos sectores del Estado venezolano. Ahora bien, desde SURES nosotros avanzábamos con la idea de que las medidas coercitivas unilaterales vulneran el derecho internacional público, en tanto desconocen la Carta de las Naciones Unidas, que es el instrumento ordenador del sistema interestatal, así como también vulneran la soberanía y la libre determinación de los pueblos, dos principios también consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela ha sido víctima de esta política coercitiva en un contexto, como también señalaban las personas que me anteceden, en un contexto de reordenamiento del tablero geopolítico, en un contexto de ascenso de nuevas potencias globales y regionales, sobre todo en el bloque de Eurasia, y de descenso de la hegemonía estadounidense, en el sentido de que Venezuela, desde la presidencia del expresidente Hugo Chávez, trazó una ruta de contacto comercial, económico, financiero, cultural con países por fuera de la influencia de Estados Unidos. Me refiero específicamente, como todos sabemos acá, a Irán, a
a China, a Rusia, a Turquía, en fin, a países grandes, con gran influencia tanto en la economía global, pero también que vienen a replantear y a cuestionar el orden internacional liderado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, en el que Venezuela se inserta como un nuevo interlocutor por fuera de la política injerencista y por fuera de la doctrina Monroe, Venezuela es víctima de un conjunto de sanciones. Podemos decir, con los pelos en la mano, que formalmente el bloqueo en contra de Venezuela inició en diciembre de 2014. En diciembre de 2014, el Congreso estadounidense promovió, y posteriormente así lo firmó el expresidente Barack Obama, una ley que se titula la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil. Esa es una ley que promovieron tanto Marco Rubio, que como sabemos es un congresista republicano de línea dura en contra de Venezuela, y Bob Menéndez, que pertenece al Partido Demócrata. Estos dos elementos nos permiten a nosotros afirmar que la política coercitiva en contra de Venezuela es de carácter bipartidista, como punto de inicio. Esa ley se introdujo al Congreso en el marco de los episodios de violencia política que ocurrieron en 2017. Bueno, tanto en 2014, por supuesto, pero en 2017. Fue ese año, bajo el argumento de defensa de derechos humanos, de la lucha en contra de la corrupción y de la violación del quiebre institucional que desde Estados Unidos se alegaba, fueron los argumentos que le permitieron al Congreso estadounidense avanzar en esa ley. Esa ley, si uno la revisa, y si uno revisa el esquema de la ruta sancionatoria que tiene el Departamento de Estado, pero también el Departamento del Tesoro estadounidense, constituye la ruta inicial para poder emitir sanciones sobre un país. Es decir, Estados Unidos no simplemente, las voces autorizadas de Estados Unidos no simplemente se paran un día y deciden sancionar a un país sin más. Es decir, internamente dentro de la jurisdicción estadounidense hay una ruta que ellos deben cumplir para poder respetar su legislación interna. Esa primera ley de diciembre de 2014 es la que permite perfilar a Venezuela como un Estado que va a ser de manera inmediata objeto de medidas coercitivas unilaterales. Y eso lo vimos, porque a solo meses de la implementación de esa primera ley, de la aprobación de esa primera ley, en marzo de 2015 se emite la primera orden ejecutiva, que pasó a ser conocida como el Decreto Obama, y que declara una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Esa primera orden ejecutiva que establece que Venezuela supone una amenaza, un país chiquito como Venezuela, ¿no? Un poco inverosímil la idea, pero bueno, que Venezuela supone una amenaza para la seguridad exterior y la seguridad interna de Estados Unidos. A partir de esa primera ley, o desde esa primera ley, se emitieron un conjunto de más instrumentos jurídicos. Actualmente sobre Venezuela recaen 7 órdenes ejecutivas, 3 leyes del Congreso estadounidense y al menos 502 medidas coercitivas unilaterales de carácter formal. ¿Qué quiere decir que sean de carácter formal? Que fueron firmadas y autorizadas por autoridades estadounidenses. Hay un instrumento jurídico que así hacen efectiva esa acción. Sin embargo, hay también un conjunto de medidas de carácter informal que no están escritas, que se manifiestan a través de advertencias orales, de amenazas o de intercambio interno entre las autoridades entre los países, que también buscan frenar y aislar, o han buscado frenar y aislar a Venezuela dentro del sistema interestatal. Ya voy. Esas medidas o esas órdenes ejecutivas, las 7 órdenes ejecutivas que se han emitido hasta este momento, y vale comentar que si bien Donald Trump fue quien impulsó el escalamiento del bloqueo, recordemos que el año 2019 fue el año en el que Estados Unidos declaró abiertamente la implementación de un cambio de régimen en contra del país. Es una arquitectura que le antecede, que llega hasta Barack Obama y que se mantiene hasta hoy con la administración de Joe Biden, porque recordemos que hace poco desde la administración estadounidense, en el contexto del conflicto ruso-ucraniano, se acercó la administración de Joe Biden a Venezuela
buscar negociar, básicamente porque necesitan introducir el petróleo venezolano en los mercados por la crisis que le supone la interrupción de la adquisición de crudo y de gas a Europa. Y en ese sentido es que hace poco vimos llegar dos buques, uno de dos petroleras europeas, de Italia y de España. En ese sentido, es importante señalar que en opinión de Sures, haciendo una revisión exhaustiva, no podemos hablar de un levantamiento del bloqueo, ni una flexibilización necesariamente. Ha habido una emisión de licencias, sí, pero para hablar de levantamiento del bloqueo tenemos que hablar que se levanten las 7 órdenes ejecutivas, que se levanten las leyes del Congreso y que se levanten las medidas coercitivas que se han generado. Solamente en ese sentido se puede hablar. Eso creo que es importante señalarlo porque hemos escuchado que se va a levantar el bloqueo. Bueno, estas 7 órdenes ejecutivas han estado orientadas, que se implementaron entre 2015 y 2019, han estado orientadas a interrumpir las acciones de la estatal petrolera de Venezuela, de PDVSA, que hasta 2014 esa empresa generó el 95% de los ingresos en divisas al país. No es un dato menor. También han estado orientadas a restringir el funcionamiento de la criptomoneda Petro. Recordemos que el Petro nace como una propuesta en el marco para sortear las restricciones en el campo financiero que imponen las medidas estadounidenses y que inmediatamente el presidente Donald Trump sacó una orden ejecutiva. Impiden la comercialización del oro venezolano, suponen el congelamiento de los activos venezolanos en el exterior. Tenemos 2 casos, el de Citgo, lo cual ahorita hace días nada más el nuevo presidente dijo que estaría dispuesto a comprar el crudo venezolano, y lo dijo el representante del interinato de Guaidó, una cosa, vamos, sí, demasiado cínica. Y por otro lado tenemos monómeros, que también en el contexto del nuevo gobierno de Petro ha dado idea de que va a retomar las relaciones comerciales con Venezuela, va a empezar por reconocerla al presidente Nicolás Maduro y que va a devolver monómeros. Lo cual supone un triunfo en la diplomacia venezolana sin duda, ¿no? Después de tantos años de desconocimiento internacional por parte de actores de peso. En términos de las 502, o al menos las 502 medidas coercitivas que se han implementado, podemos decir que estas medidas están dirigidas contra el sector económico y financiero internacional. Específicamente el Banco Central de Venezuela está sancionado de manera expresa en las órdenes ejecutivas, también las instituciones bancarias venezolanas, también los funcionarios del alto gobierno venezolano, las empresas del Estado, pero también, y esto es un dato que por lo general omiten ciertos especialistas que no están alineados con el gobierno, y es que las empresas del sector privado también sobre ellas han recaído sanciones. Y además de las sanciones formales, como ya les comenté, hay otros 2 elementos que es importante entender en el análisis de los esquemas sancionatorios estadounidenses. Y hay que hay 2 figuras que también están diseñadas para profundizar el aislamiento. Uno es el overcompliance. El overcompliance se refiere a atemorizar a las empresas privadas que hacen negocios con un país. Recordemos que DirecTV en su momento cortó relaciones con Venezuela y otras empresas de criptomonedas, que en estos días también se registró, y eso es por el temor que le supone a esas empresas que Estados Unidos les imponga multas que pueden llegar hasta $1 millón, y que recordemos que muchas de las operaciones de estas empresas tienen lugar en territorio estadounidense, y puede ser tanto multas como congelamiento de activos. Entonces esa es otra de las modalidades de las políticas coercitivas para profundizar el aislamiento de los países. Y la segunda modalidad son las sanciones secundarias que se le imponen a las empresas. Por ejemplo, el caso de los buques iraníes que trajeron crudo hacia Venezuela o trajeron los aditivos. A esas empresas se les imponen también multas muy costosas y se les confiscan sus activos. Y de manera de facto el Estado objeto de sanciones es aislado internacionalmente, y no solamente aislado internacionalmente. Uno de los elementos que ellos valoran al inicio de la implementación de un régimen de sanciones es el daño reputacional que genera. Es decir, cuando un país
solamente es señalado, es avistado por la política exterior estadounidense, eso pone en alerta a todo el sistema internacional. Así pasó con el caso de Irán, y así lo señalan los especialistas en sanciones, como Richard Nephew, que es un tipo que diseñó el esquema de sanciones contra Irán, y ellos, nada más en Estados Unidos, dar una declaración pública, sin ni siquiera haber tomado una medida, las organizaciones internacionales, la banca internacional, el Fondo Monetario, los prestamistas, en fin, la banca, se aleja, porque empieza a ver a este país como paria en el sistema internacional. Ahora bien, en lo concreto, estas afectaciones han tenido un impacto concreto en la economía venezolana. Puedo hablar en este momento, voy a señalar 4. En primer lugar, que había una reducción abrupta de los ingresos del país, pasando de más de 56.000 millones de dólares en 2013 a 400 millones de dólares en 2019. Como un segundo impacto, ha habido una pérdida anual para el país de 30.000 millones de dólares desde 2015. Como tercer elemento, la retención de 7.000 millones de dólares de Venezuela por parte de la banca internacional, tanto la banca estadounidense como la banca europea. Y en la banca europea tenemos la retención de 31 lingotes de oro de propiedad venezolana, valorados en 1.000 millones de dólares, por el Banco de Inglaterra. Estos elementos que se expresan de manera económica en la realidad de Venezuela, por supuesto han tenido un impacto humanitario en la población venezolana. Eso lo recogió la relatora Elena Douhan, que vino en febrero de 2021. Recordemos que fue un informe realmente fue demoledor, pero también muy sensible, porque pues nosotros en el país hemos vivido en primera persona, en primer lugar, lo que ella recogió en algunas palabras, y voy a resumir brevemente algunos de estos elementos. Entre 2013 y 2015 ha habido un incremento de la tasa de mortalidad materna, que pasó de 68 a 135 por cada 100.000 nacidos vivos. Ha habido también entre 2017 y 2018 un aumento del 31% de la mortalidad en general. Ha habido también una disminución en 5 veces el número de cirugías en el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas entre 2014 y 2020, que pasó un promedio de 1.000 intervenciones anuales que se realizaban entre 2010 y 2014 a solo 162 en 2020. Y por último, esto es un dato que ya no lo aporta la relatora Elena Douhan, ni lo aporta Sures, ni una organización venezolana, sino 2 investigadores de muy alto nivel en Estados Unidos y que para nada están alineados con el gobierno venezolano, como lo son Mark Raisbot y Jeffrey Sachs. Y él dice que a causa del bloqueo han muerto más de 40.000 personas y 300.000 personas han estado en riesgo debido a la falta de acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Son números y información muy dura que también a nosotros nos ha tocado digerir, asumir, sistematizar y analizar en el marco, en el transcurso de los acontecimientos, lo cual no es una cosa fácil. Ya dicen los historiadores que es al tiempo, al paso de las décadas, donde es posible una interpretación que se ajuste a la medida de los acontecimientos, pero ha tocado hacerlo en el entendido de que hay también un bloqueo mediático que acompaña esta agresión en contra del país y que nos toca, en mi caso como joven, anotar y sumar estos elementos a la comprensión del país, que no es el mismo país de 2014, que no es el mismo país como señalaba el compañero Nicanor, hablando de Augusto Mijares, no es el mismo país que conocimos hasta entonces, y nos toca a nosotros como nueva generación sumar elementos y sentir el país, poner al servicio del país, más allá de las ideologías. Incluso me atrevería a decirlo, en tanto somos la generación de Revelo que va pues responsable de este país y del proyecto, poner al servicio de este proceso nuestros conocimientos, nuestras mentes, nuestros cerebros y las herramientas que hemos podido adquirir a lo largo de nuestra formación académica. Para cerrar, quiero señalar que, aunque es un cuadro bastante cruento, dantesco, esa situación, gracias a las políticas monetarias que ha tomado el país y a la resistencia del poder popular, ha habido desde 2021 un cambio, una reversa en las tasas negativas de los indicadores sociales. Ha habido también, nos ha obligado a pensar y a construir un modelo postrentista, lo cual creo que es un saldo únicamente positivo que puede entenderse desde ahí.
a la sustitución de las importaciones, para la recuperación de las industrias básicas, para la recuperación de la infraestructura, y ha obligado pues a la población a fortalecer y profundizar los saldos organizativos y las organizaciones locales y socioproductivas para recuperar los niveles de bienestar y el estado de bienestar que tuvimos hasta 2015 y sanar las heridas, bueno, que ha dejado esta guerra profunda en el país. Muchas gracias.